muy buenos días tengan todos ustedes. El Fondo de Cultura Económica, a través de su programa de lectoescritura y divulgación de la ciencia y el Consejo Consultivo de Ciencias, les agradecen su presencia esta mañana a otra más de las charlas de este proyecto Charlas con Premios Nacionales. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Voy a dejar con ustedes a la doctora Mayra de la Torre. Ella fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional a sus 37 años en 1988. Ella es una ingeniera bioquímica, investigadora, académica mexicana, que se ha especializado en la ingeniería de bioprocesos y en las fermentaciones, así como en la relación de los alimentos y los bioinsecticidas. Voy a dejar a la doctora Mayra de la Torre Martínez para que presente a nuestra ponente de hoy. Muchas gracias, Mayra, y bienvenidas a las dos. Ahorita Mayra les cuenta de la doctora Esperanza. Buenos días. Muchas gracias. Siempre hemos trabajado todo este año maravillosamente con el gran equipo del Fondo de Cultura Económica y realmente es un gran placer que la doctora Esperanza Martínez esté ahora con nosotros y ya les comentaba o comentábamos que decidimos con el Fondo de Cultura Económica terminar el año de este año de charlas con premios nacionales con 3 investigadoras. Como siempre, platicamos algo en relación a la infancia de nuestro ponente y en este caso, Esperanza ha mencionado que realmente su inspiración para ser científica vino de sus papás, que su mamá fue directora de una escuela de educación elemental y siempre la impulsó, la estimuló para que ella siguiera una carrera académica. Y su papá compartía con ella sus libros de zoología. Y parte de lo que nos va a hablar ahora quizás tenga que ver con esos libros, aunque imagino que los libros de zoología no tenían insectos, pero ya Esperanza nos va a platicar. Ella estudió la licenciatura, maestría y doctorado en investigación biomédica en la UNAM, hizo un postdoctorado en Francia en el INRA, Instituto Nacional de Investigación Agronómica en Toulouse, y estancia sabática en la Universidad de California. Ella es investigadora titular del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM en Cuernavaca, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y algo muy importante para los jóvenes que nos están escuchando es que ella coordina la licenciatura en Ciencias Genómicas. Precisamente a nivel licenciatura es algo muy interesante, muy importante y espero que después de todas estas charlas algunos de ustedes se vayan a estudiar esa licenciatura. No voy a hablar de lo que hace porque ella nos va a platicar sobre las bacterias benéficas para las plantas y hasta ahorita siempre hemos resaltado que todos nuestros colegas que han participado en estas charlas tienen una preocupación hacia la sociedad, que lo que hacen sirva para la sociedad. Ella publicó un manual dirigido a agricultores sobre el uso de biofertilizantes y ha dado muchas conferencias sobre este tema a campesinos en varios estados de la República. Ella es una investigadora muy distinguida y obtuvo el premio L'Oréal UNESCO a las mujeres en la ciencia. Es una distinción muy importante que varias mexicanas también han compartido. Por eso es un orgullo presentárselas. Tiene la medalla al mérito en Ciencias 2021, ingeniero Mario Molina. Y realmente a la hora que nos vamos a su currículum académico, hace rato nos sorprendió mucho que tiene 11,600 citas externas. Esperanza. Ahorita, por azares del destino, estoy en una de las comisiones dictaminadoras del SNI. Todos los expedientes que hemos llegado, que hemos revisado, en ninguno de ellos llegan a ese nivel de citas. Sin más, te dejo a ti
y espero que muchos estén conectados y vas a tener muchas preguntas. Por lo pronto, a nuestros alumnos de posgrado que están trabajando precisamente con el maíz y microbioma, ya les pedimos que se conecten. Sin más, adelante Esperanza y muchas gracias. Muchas gracias, Mayra, por la presentación y agradezco a esta iniciativa de charlas con premios nacionales la invitación. Después, al final vamos a hablar de microbioma y microbiota, las definiciones. Ahorita lo vamos a simplificar y en vez de utilizar microbioma y microbiota vamos a hablar de bacterias. Las bacterias tal vez fueron de los primeros seres vivos en el planeta. Y quiero que imaginen un niño y una niña extendiendo su mano, que ya no se acostumbra a dar la mano, pero extendiendo su mano para tocar la manita de una bacteria, y la bacteria está muy contenta saludando al niño y a la niña. Este es el mensaje que les quiero transmitir, que las bacterias pueden ser amigas y aliadas de plantas y animales. Por supuesto que es una caricatura, la realidad no es así. En realidad, nosotros somos caldo de cultivo de bacterias y hongos, porque somos como cualquier cajita Petri, y también las plantas son cajita Petri. El medio que les proporcionamos a las bacterias, pues sí depende de nuestros genes, y las condiciones que damos de oxígeno, pues depende de nuestros tejidos donde nos colonizan. Entonces, pues el mensaje es: las bacterias pueden ser amigas y aliadas de plantas y animales. Y además siempre convivimos con bacterias. El término de simbiosis significa convivir. Y tenemos esta convivencia tal vez desde que los animales y las plantas surgieron en el planeta. Son convivencias muy antiguas. Y los humanos hemos hecho uso de estas bacterias pues para nuestros propios propósitos. Unas de las bacterias muy interesantes que han recibido mucha atención en el mundo son las que se pueden utilizar como biofertilizantes. Y Brasil es un ejemplo del uso de la biofertilización. Y ellos calculan que ahorran miles de millones de dólares al año al utilizar bacterias en vez de fertilizantes químicos nitrogenados que contaminan terriblemente al ambiente. Entonces, los fertilizantes no solo son útiles desde el punto de vista económico, sino también ambiental, para el ambiente. Las bacterias son tal vez las bacterias de los fertilizantes, que colectivamente se les llama rizobios, son tal vez las bacterias con mayor uso comercial y biotecnológico y de las más viejas comercializadas. Se tienen récords de que se han utilizado por más de 120 años. Se han producido estas bacterias de manera comercial. Entonces, pues esto se los recalco, hay un éxito de la utilización de bacterias en el cultivo de la soya en Brasil. Y la soya en Estados Unidos, que es el segundo cultivo más importante después del maíz en Estados Unidos, también utiliza inoculantes bacterianos. O sea, también usan inoculantes de bacterias. Las compañías que producen estos inoculantes pues han existido durante mucho tiempo. Ya les dije que más de 120 años. Entonces, estos son cultivos de soya que pueden crecer con las bacterias de manera muy exitosa. Entonces, pues claramente las bacterias de tipo rizobio tienen una utilidad práctica. Hablamos de los fertilizantes en la agricultura, pero también en la restauración de suelos. Se pueden utilizar en árboles de plantas que sirvan para reforestar y recuperar suelos talados. Entonces, desde hace muchos años nos interesamos en estos árboles. Y hace unos 40 años casi, el Newsweek publicó en su portada una foto de esta planta y decía: Leucaena, el árbol que fertiliza.
porque lo cierto es que estas plantas crecen frondosas como arbolitos, todo el tiempo están tirando sus hojitas y fertilizando con sus hojas el suelo. Aquí se ve claramente el efecto de las bacterias. A la izquierda y a la derecha son plantitas inoculadas con bacterias. Y en el medio son plantitas que no se les proporcionó la bacteria. Claramente las plantas crecen mejor con las bacterias. Y esta foto me enamoró de las bacterias benéficas de plantas. Los efectos son tangibles, son evidentes y los hemos seguido viendo a lo largo de mucho tiempo. ¿Cuál es la función de las bacterias que se asocian a las plantas? Pues hacen un proceso biológico que se llama fijación de nitrógeno. Y para hacer este proceso biológico necesitan una enzima que está codificada en un gen. Esta enzima está muy conservada en todos los fijadores de nitrógeno. Parece que la naturaleza no encontró más alternativas de desarrollar enzimas fijadoras de nitrógeno. Todas estas se parecen. Y tienen la capacidad de tomar el nitrógeno del aire, que el nitrógeno en el aire constituye hasta casi cerca del 80%. Nosotros no lo sabemos usar. Tal cual entra con nosotros, sale de nuestros pulmones. Es completamente inerte. Las bacterias y algunas arqueas son capaces de convertir este nitrógeno del aire en una sal de amonio, que es pues idéntica químicamente a lo que se produce de manera industrial en fábricas, usando el mismo nitrógeno del aire e hidrógeno y haciéndolos reaccionar a altas temperaturas y altas presiones. Ya se imaginan qué necesita la industria para producir fertilizantes. Tienen que quemar petróleo. El precio de los fertilizantes últimamente ha aumentado muchísimo. Muchísimo porque otra vez se vuelve muy relevante fijar nitrógeno de manera biológica con estas bacterias. En el laboratorio podemos ver la fijación de nitrógeno si inyectamos el gas que están produciendo las bacterias en cromatógrafos de gases, que son unos equipos pues, grandes, cuadrados, de menos de 1 metro por 1 metro, y ahí haciendo un truco biológico, usando acetileno y viendo la reducción de etileno, podemos revelar la actividad de fijación de nitrógeno. Entonces, este piquito chiquito que ven aquí donde dice 26, 27, hay 3 piquitos. Uno de ellos es el etileno, el grandote. El chiquito es el chiquito es el etileno y el grande es el acetileno. Si produce mucho, como en la parte de arriba, si fija mucho nitrógeno, el pico 2 se ve muy grande y en comparación con el pico estándar, que es lo que se inyecta. Entonces, de manera muy fácil en el laboratorio podemos cuantificar fijación de nitrógeno. Y eso nos ha servido mucho porque este proceso de fijación de nitrógeno es un proceso que convierte nitrógeno en amonio, pero la misma enzima hace reacciones alternativas, como la de reducción de acetileno que les platiqué. Entonces, los árboles que fijan nitrógeno pueden crecer en suelos muy pobres. Les enseñé los matracitos, ahí no había nitrógeno, no les proporcionamos a las plantas nitrógeno. Y aquí en estas barrancas de Morelos también hay muy poco nitrógeno. Y los que son muy exitosos pues son estos árboles de leguminosas. Aquí a la derecha, si se fijan bien, van a ver la espalda de un señor agachado. Pues para que vean la dimensión del árbol, si son árboles que crecen mucho y son nativos de México. Entonces estudiamos las bacterias de los nódulos de estos árboles. No solo en Morelos, sino también en Veracruz. Estas ingas se utilizan en Veracruz para dar sombra a los cafetales. Y hicimos el mismo experimento. Derecha, arbolito con bacterias. Izquierda, árbol sin bacterias. Y de nuevo, las bacterias son promotoras. Y después dije, pobre arbolito, lo tenemos muy castigado. Entonces lo saqué, lo sacudí la tierrita, le puse la bacteria. Le añadí la bacteria que tenía la otra planta. Y es una maravilla este arbolito. No saben cómo ha crecido. Además de las
leguminosas existen los cereales, que son gramíneas monocotiledóneas. Estas evolucionaron mucho después que las leguminosas. Si bien las leguminosas pudieron conocer a los dinosaurios no conocieron al maíz, ni al trigo, ni a los cereales, porque su evolución fue posterior. En México, la agricultura tradicional ha cultivado por miles de años maíz y frijol en asociación. Y el maíz sirve como una estaca para que el frijol trepador suba. En esta situación, sus raíces están compenetradas, están muy cercanas y podrían compartir simbiontes. Entonces nos preguntamos si los frijoles pudieran ser fuente de bacterias para el maíz. Y eureka, encontramos que sí, que las bacterias de los nódulos de los frijoles estaban dentro del maíz, dentro del tallo, dentro de raíces, y que además podían promover el crecimiento de los maíces también. Claro que sin fijación de nitrógeno, eso pensábamos. Sin embargo, algunos experimentos que hemos hecho y que también se han hecho en otros lados muestran que algunas bacterias asociadas al maíz pudieran permitir ciertos niveles de fijación de nitrógeno. ¿Y saben qué? La fijación de nitrógeno en cereales es el gran sueño de todos los que trabajamos con fijación de nitrógeno. Porque existe en la soya, ya les dije que las soyas inoculadas permiten ahorros de billones de dólares. En los frijoles, en las lentejas, en las habas, en los chícharos. La fijación de nitrógeno es característica de leguminosas, pero no de cereales. Entonces, desde hace más de 40 años, los científicos han estado buscando la fijación de nitrógeno en cereales para permitir sustituir en parte las grandes cantidades de fertilizantes nitrogenados que se utilizan en cereales. Miren, estas son plantitas de frijol y en sus raíces están los nódulos. Estos nódulos son pequeñas casitas que albergan una cantidad enorme de bacterias. Se calcula que puede haber hasta varios billones de bacterias ahí asociadas que están fijando nitrógeno, que están convirtiendo el nitrógeno gaseoso en amonio y se lo dan directamente a la planta. Esto es maravilloso de darlo in situ, porque no se tiene que añadir al suelo la salecita del fertilizante. Eso es bien ineficiente. Llega el agua, la lluvia, la salecita se va a los ríos, termina en el mar y en el océano. Y las plantas utilizan una proporción muy baja del fertilizante químico nitrogenado. En cambio aquí, el nódulo se lo está dando directamente, ni siquiera sale ese nitrógeno. Pasa a la raíz, se transporta por xilema y después se transporta a todos los tejidos de las plantas. Y las bacterias fijadoras de nitrógeno, pues son los fertilizantes perfectos. Por eso es que la gente quiere transferir esto a cereal. ¿Y por qué las plantas permiten que crezcan bacterias? Porque las plantas son muy dadivosas. O sea, dentro de lo que yo les decía que son cultivos, que son medios de cultivo, que somos nosotros también medios de cultivo de bacterias, pues las plantas tienen estrategias para cultivar las bacterias. Su estrategia favorita es exudar las raíces, vitaminas, aminoácidos. Y en este medio se puede constatar que hay exudados que están acidificando el medio. Aquí es un maíz y aquí está un frijol. Los maíces exudan mucho más que los frijoles. ¿Quién está hablando? Bueno, las semillas pueden llevar bacterias. En el caso de los frijoles, hemos constatado que abajo de la testa hay una gran cantidad de bacterias. Cuando son patógenos, pues es un problema muy grave porque las semillas llevan las bacterias a otros lugares. Pero en el caso de semillas sanas, las bacterias que llevan pueden salir. Cuando se rompe la testa, pueden salir en la raíz misma
Y entonces, en cierta manera, las semillas dan las bacterias a la progenie, a la siguiente generación, lo cual es una maravilla porque ya van inoculadas con bacterias que pueden protegerlas de patógenos. En frijol encontramos muchos bacilos. Tienen muchas capacidades de proteger contra hongos, pero también encontramos algunos rizobios. Y vemos las bacterias que salen de las raíces. Hay una diversidad enorme, enorme de estas bacterias. Y si las podemos ver porque al crecer en cultivo, estas son las cajas PET con medios de cultivo, que este es un medio especial, bueno, ni tan especial, es un medio normal de laboratorio, y se ve la gran riqueza de bacterias capaces de colonizar plantas. ¿Quiénes colonizan a las plantas? Pues en cierta manera hay las favoritas que siempre se encuentran asociadas a plantas. Y aquí voy a hacer un cambio. Vamos a hablar de insectos. Los insectos son tan exitosos en la naturaleza. O sea, ya vimos que las plantas, para cerrar lo de las plantas, de nada más déjenme decirles, todas las plantas están colonizadas con bacterias en la naturaleza, también con hongos. Y basta ir y muestrear cualquier planta, encuentra uno una diversidad enorme. Seguramente las plantas tienen información genética que les permite favorecer el crecimiento de ciertas bacterias y no de otras. La evolución actúa sobre la planta con sus bacterias asociadas. Y se acuñó un término bien interesante que se llama holobionte, que muchas personas lo han utilizado. Sin embargo, el término holobionte también incluye una connotación evolutiva y eso no está tan favorecido. Ha habido muchas críticas al término holobionte como unidad evolutiva. ¿Por qué? Porque muchas de estas bacterias que estamos viendo aquí asociadas a las plantas son asociaciones fortuitas. Porque en el suelo había esa bacteria, pues colonizó. Pero si otra planta está en otras condiciones, pues otra bacteria la coloniza. Entonces no son relaciones tan estables, son muy flexibles. Entonces no puede uno definir el holobionte como la relación, como el organismo completo, con todas esas bacterias transitorias. Y esto se ve claramente también en animales. Entonces, cuidado con el término holobionte. Para utilizarlo, pues hay que leer bien qué connotaciones tiene. Y es útil, yo creo. Miles de publicaciones de holobiontes y solo 2 artículos donde critican horrible el término holobionte. Entonces, pues ya yo creo que en algún momento se tiene que entender que el holobionte es el ser completo, porque incluye a sus bacterias, pero sus bacterias no siempre son las mismas. Bueno, entonces hacemos un cambio de insectos. Los que han aprendido a asociarse con bacterias de manera súper exitosa son los insectos. Y por eso nos dan tantos problemas como pestes en la agricultura. Aquí les voy a hablar de una cochinilla que tiene un valor casi sentimental para México, porque se utilizaba desde tiempos prehispánicos para la producción de la grana cochinilla, que es un pigmento rojo que se utiliza actualmente en la industria alimentaria, en cosméticos, que se utiliza para teñir ropa, textiles, y a lo mejor protege de hongos y hasta de hormigas. La cochinilla se ha visto que las hormigas no la atacan porque tiene el carmín, el color rojo carmín. La cochinilla es un insecto que se alimenta de también una planta emblemática en México, en los nopales. Y pega su estilete, que es esta protuberancia en la boquita, pega al nopal y ahí se queda pegado durante toda la vida. ¿Ah? El floema del nopal. Entonces, cuando empezamos a trabajar con la cochinilla, no nos sorprendió que en las bacterias intestinales encontráramos a nuestras amigas, que eran las bacterias de las plantas. Pues dijimos, es que si comes plantas, pues tienes bacterias de plantas en tus intestinos. Y la cochinilla, además, es capaz de fijar nitrógeno. ¡Wow! ¡Qué maravilla!
La cochinilla fija nitrógeno. Si nosotros cogemos a la cochinillita, la ponemos en los ensayos de reducción de acetileno que les acabo de platicar con estos piquitos maravillosos, así la ponemos en las mismas condiciones que las plantas, nos da picos de fijación de nitrógeno. No solo los nódulos fijan nitrógeno, en estos insectos. Y estos insectos fijan nitrógeno en los intestinos, en la hemolinfa y en los ovarios. Entonces, pues es una maravilla la cochinilla. Tiene fijadores de nitrógeno. ¿Quiénes son los fijadores de nitrógeno de la cochinilla? Pues es una bacteria nueva que nadie había descrito, que no la hemos podido cultivar en el laboratorio, por desgracia, pese a muchos intentos, y es muy parecida a un endófito de plantas. Azuarcus se ha aislado de arroz y de pastos. Y ese pariente lejano está dentro de la cochinilla y es el responsable de la fijación de nitrógeno. Hicimos el trabajo muy fino de transcriptoma y pudimos ver la expresión de los genes de nitrogenasa de esta bacteria que la nombramos Dactylopibacterium carminico. La encontramos fijando nitrógeno en el interior de la cochinilla. ¡Qué maravilla! Y en México hubo un proceso de domesticación muy interesante de la cochinilla para la producción de carmín, y las cochinillas domesticadas pues son mucho más grandes que las cochinillas, pero tanto silvestres como domesticadas tienen fijadores de nitrógeno, el mismo fijador de nitrógeno. Hicimos ahorita un trabajo muy extenso que hizo Rafa Bustamante, donde explora más cochinillas silvestres y hace los genomas de los fijadores. Y bien, no son iguales de bacteria, de insecto a insecto. Que fije nitrógeno en la cochinilla, pues nos dio mucho gusto, pero no era el primer insecto que se describía como fijador de nitrógeno. También las termitas fijan nitrógeno. Y estos fueron artículos ya muy viejos en Science y Nature, en revistas muy prestigiadas, diciendo las termitas fijan nitrógeno. Muy contentos los investigadores en ese momento, a pesar de que sus papers eran en Science y Nature, aislaron los fijadores y dijeron, fijan nitrógeno tal y cual bacteria. Y mentirotas. Los fijadores de nitrógeno los describieron hasta 15 años después con enfoques no cultivables. No son cultivables, se parece a nuestra historia. Las termitas, ¿para qué fijan nitrógeno? Pues porque comen pura madera. La madera es carbón. ¿De dónde van a sacar el nitrógeno? Pues de la fijación de nitrógeno. La misma historia ocurre con nuestras cochinillas. Se alimentan de los nopales. Nopales ineficiente como fijador de nitrógeno, como fotosintético, perdón, pero tiene muy poco nitrógeno. Entonces, la cochinilla se enfrenta a un panorama muy parecido a las de las termitas, donde hay mucho carbono y poco nitrógeno. Y eso, pues, favorece la fijación de nitrógeno. También se ha descrito fijación de nitrógeno en moscas de la fruta. Y las moscas de la fruta, pues, también tienen mucha azúcar y poco nitrógeno. Yo les decía que los insectos son los campeones en las asociaciones simbióticas, porque además de esa fijación de nitrógeno con bacterias asociadas, tienen lo que alguien una vez en el laboratorio me dijo, tienen los otros nódulos. Ajá, pero estos otros nódulos no son fijadores de nitrógeno, son fabriquitas de aminoácidos esenciales y de vitaminas, sobre todo vitamina B, le dan las bacterias a los insectos. Y muchas de estas bacterias tienen genomas tan reducidos que no se pueden crecer en el laboratorio. De nuevo encontramos esta dependencia muy grande de las bacterias sobre los hospederos. Encontramos razones de no poder cultivar bacterias en nuestras condiciones de laboratorio. Este insecto es nativo de Chiapas. Originalmente también existía en otros sitios en México, pero se han ido extinguiendo, tal vez por el uso desmedido de insecticidas. En Chiapas, con lo del Zika y chikungunya, pues se han rociado toneladas de insectos que han arrasado con moscos, pero también con insectos benéficos asociados. Estas cochinillas en su interior
tienen estas bacterias y estos bacterios maravillosos. Y descubrimos en estos insectitos, pues una nueva bacteria no es capaz de fijar nitrógeno, no fija nitrógeno, ese es su único pecado. La maravilla es que da vitaminas y aminoácidos, sobre todo aminoácidos esenciales al insecto. Y en Chiapas estas se usan para producir la laca de las artesanías. Entonces la laca chiapaneca es un producto de un insecto, pues tiene bacterias en su interior, ¿no? Tiene bacterias que son de genomas muy chiquititos y que son novedosas. Entonces, si se muere el insecto, pues también todas sus bacterias asociadas que dependen de él. Trabajando a la par plantas y animalitos, nos dimos cuenta, yo así se los había dicho de la cochinilla del carmín, que las bacterias de las plantas las encontramos muy comúnmente dentro de los insectos. Y dijimos, pues si comes vegetales, pues te comes también las bacterias de los vegetales. Y empezamos a hacer comparaciones entre intestinos y raíces y encontramos muchos parecidos, muchas situaciones ecológicas comunes entre insectos, entre animales, entre los intestinos de los animales y las raíces de las plantas. Ambos son órganos de absorción y mantienen comunidades complejas y diversas. También se usan los inoculantes para los intestinos, son los probióticos que comemos todo el tiempo, que el yogur, que el Activia, el kefir, todos los alimentos fermentados proporcionan bacterias probióticas. Y cuando hicimos una comparación a nivel de filogenias, encontramos que bacterias entéricas y de plantas se parecen. Y pues siempre estamos comiendo las bacterias, no solamente la cochinilla del carmín come el nopal, también nosotros comemos nopales, y se ha calculado un grupo en Austria encontró que comemos 100 millones de bacterias con una manzana. Y ustedes van a decirme, pues no, porque mi mamá la lava muy bien, la desinfecta, y las manzanas las comemos lavadas. Pues no, aunque se coman su manzana lavadita, se comen las bacterias del interior. Las plantas están llenas de endófitos, ¿verdad? Están aquí, en el interior de las plantas, en el interior de un plátano, de una manzana, de una lechuga, se comen ustedes sus endófitos. Estos son bien interesantes porque el tejido vegetal actúa como una capsulita entérica. Hay muchas medicinas que dicen, trae cápsula entérica. ¿Qué quiere decir eso? Trae una cápsula que protege al medicamento de la digestión. Pensamos que igual pasa con las bacterias del interior. Tienen su capsulita de tejido vegetal y no se degrada con el ácido del estómago ni con las sales biliares. Y se degrada solo en la parte posterior del intestino, donde existen bacterias que degradan tejido vegetal. Entonces estas bacterias se liberan en el intestino y terminan también en las heces. Entonces se nos ocurrió un ciclo endofítico entérico que existe en la naturaleza, que nadie lo había descrito antes, y que es una manera de reciclar bacterias entre plantas e intestinos, animales. Y las heces vuelven a ser el inóculo de las plantitas. Entonces, esta hipótesis de un ciclo endofítico entérico, pues la publicamos. Y propusimos este ciclo endofítico entérico, donde un atajo es que los animalitos se coman directamente las heces, que les gusta mucho. Y los mamíferos somos mucho más primitivos en nuestra manera de transferir bacterias que los insectos. Los insectos son una verdadera maravilla. Pueden pasar las bacterias transováricamente. Es decir, que los óvulos ya llevan la bacteria y pasan de generación en generación sin tener que hacer este paso por el ambiente como hacen los mamíferos.
Entonces, al final pues el día, tenemos que las bacterias, que vivimos en un mundo de bacterias y que estas crecen en nosotros porque somos medios de cultivo. Y los medios de cultivo pues, varían de animal a animal y de condición a condición y aún dentro de nosotros en diferentes tejidos. Resulta que no solamente nos dan nutrientes como el nitrógeno fijado, aminoácidos y vitaminas, sino hasta también nos protegen contra las enfermedades. Se ha encontrado que muchas de nuestras bacterias asociadas son capaces de defendernos de virus y de patógenos. Y desde antes de la pandemia, y ahora pues esto por la pandemia pues tuvo mucho más auge, inclusive se dice que en Estados Unidos el consumo de probióticos con la pandemia aumentó de manera impresionante. Aquí no tengo las estadísticas, pero hay que llevan muchos más rigurosamente lo que se consume. El consumo de probióticos aumentó mucho en la pandemia porque se dijo que los probióticos podrían defendernos de diferentes enfermedades, incluyendo el famoso innombrable, como les dicen mis estudiantes. Y miren, desde 2010, en esta revista se publicó que un lactobacillus podía inhibir la gastroenteritis causada por coronavirus y otros patógenos bacterianos. Y eso se sabe. Los lactobacilos pueden dar batalla contra virus. También se sabía desde hace mucho que el coronavirus era básicamente un virus que producía diarreas y no neumonías. Y esto es de 2010, como les dije. Aquí, igual, otro probiótico, el Enterococcus faecium. Muchos de estos los encontramos tanto en plantas como en intestinos de animales sanos. Y también previene la gastroenteritis transmitida por coronavirus, causada por coronavirus. Y este es un Archives in Virology, una revista de virología del 2013. Y después aquí encontraron que el Lactobacillus plantarum previene contra infecciones de salmonela en la India. Y este es un artículo mucho más reciente, es un Nature de 2017, también previo a la pandemia. Y después, ya durante tiempos de pandemia, un grupo de investigadores canadienses y de Suiza escribieron este artículo diciendo por qué no usamos probióticos para tratar de contender contra el coronavirus. Y yo creo que por ese tipo de artículos fue que las personas empezaron a consumir más probióticos en Estados Unidos. Hasta también en la India se ha mencionado que es un sitio en que pueden proliferar mucho los negocios de probióticos porque la gente está receptiva a estos productos. Pues buscando más animales que fijaran nitrógeno, nos fuimos al zoológico de Taxco, al safari de Taxco. Taxco está en Guerrero, nosotros estamos en Morelos, pero nos quedan pocas horas. Y entonces fuimos a un día muy contentos. Mi hermano Julio, Bere, que era mi alumna de maestría, y en colaboración con los veterinarios del zoológico colectamos, no crean que nos llevamos a las tortuguitas, no nos las regalaron, nada más pudimos colectar pues las heces. ¿Por qué dijimos que heces? Porque pues, las heces llevan la muestra de bacterias del interior del intestino. Entonces es una manera no destructiva de poder explorar el microbioma intestinal, inclusive el microbioma de los humanos. La información muy fuerte se ha hecho estudiando heces. Realmente no se hacen biopsias y se sacan intestinos o no se utilizan cadáveres, se hace con heces. Igual hicimos nosotros. Nos fuimos con las heces de las tortuguitas. Encontramos que fijaban nitrógenos, son heces. Ya saben ustedes mucho de fijación de nitrógeno. ¿Cómo la podemos medir? Ya vimos que se puede medir en el laboratorio con un cromatógrafo de gases y que la enzima entonces está en las heces y da estos picos de reducción de acetileno. Pues
La cochinilla fijaba nitrógeno, pero también las heces de las tortugas. Y en esas heces de las tortugas identificamos la bacteria de nitrógeno, que se llama Klebsiella. Y que se llama Klebsiella varicola porque así la nombramos nosotros. Entonces, esa Klebsiella varicola de los intestinos la hemos encontrado en todas las tortugas que hemos muestrado, en todas las heces de tortugas que hemos muestrado. Tenemos los genomas, no tienen genes de virulencia, casi no tienen genes de resistencia a antibióticos. Entonces, son ciertos linajes que las tortugas mantienen y que no se mezclan con las Klebsiellas de los hospitales. Pensamos que la manera que las tortugas pasan estas bacterias a sus hijitos es porque las tortugas, al igual que muchos animales, comen las heces. Entonces, su mamá tira unas heces con Klebsiella, va la tortuguita chiquita, se comen las Klebsiellas de las heces y se colonizan sus intestinos. También hemos encontrado recientemente Klebsiellas en intestinos de pollos. Los pollitos que son más grandes tienen Klebsiellas. Entonces, finalmente, pues termino con el mismo mensaje. Todos los ejemplos que yo les he dado son ejemplos donde las bacterias no son patógenos, no causan enfermedades. Entonces, es el mensaje de amistad y que yo se los transmito, que lo mandan de parte de algunas bacterias. Entonces, las bacterias, pues claramente pueden ser nuestras amigas. Acuérdense que esta es una caricatura, ¿no? Es una caricatura de unos niños dándole la mano a la bacteria. Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, tú eres la que creces en mí y me proteges de enfermedades. Y además que siempre convivimos con bacterias. Finalmente, quiero agradecer a mi grupo de investigación en el Centro de Ciencias Genómicas de mi programa que se llama Ecología Genómica y donde tengo pues, estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado y también el apoyo de técnicos y del secretario que estaba ahí, que ya me lo cambiaron, por cierto. Entonces, algunos de estos alumnos ya no están en el laboratorio, fue prepandemia, y les agradezco pues, a ustedes mucho por su atención. Cualquier pregunta, pues podemos empezar a responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a esperar a que haya alguna pregunta. Pueden escribirla por el chat y también si nos comentan cuando hagan su pregunta de qué escuelas son, para saber más o menos desde dónde se están conectando. Y pues anímense, chicos. Pueden escribir sus preguntas aquí en el chat. Muy, muy interesante esto de los microbios, doctora. Y ¿saben qué? Yo les prometí que al final les iba a explicar qué quiere decir esto de microbioma y microbiota. Mi papá, cuando yo era niña, desde que yo me acuerdo, siempre decía, ay, mi flora intestinal. Ay, estos antibióticos ya acabaron con mi flora intestinal. Entonces, ese era el término anterior. Y era un término incorrecto. Yo nunca le dije a mi papá, ¿sabes qué? No debes de decir flora intestinal porque lo que hay en los intestinos no son plantas, no son de las floras, son bacterias, son microbios que no tienen nada que ver. A lo mejor sí tenía razón porque ven que comemos endófitos y tejidos vegetales, pero esos endófitos finalmente son bacterias. Entonces, un término que se acuñó al proliferar el término de genoma humano fue el microbioma. Decían, pues justo tenemos junto a nuestro genoma humano una bola de genoma que son los genomas de las bacterias y entonces le decían microbioma. Conjunto de bacterias se llamaría microbiota, pero en la literatura ya se usan casi de manera indistinguibles microbioma y microbiota. Entonces, microbiota es el conjunto de todas las bacterias, mientras que microbioma es el conjunto de todos los genomas de nuestros microbios. Y también hay el microbioma vegetal, y también el microbioma de los insectos, etc.
Y entonces, y el término microbioma es como muy carismático. Y no tienes que decir flora intestinal, aunque yo creo que alguna vez también los médicos usan el término de flora intestinal, que es una cosa que surgió pues, hace mucho tiempo, cuando el conocimiento de lo que teníamos en nuestros intestinos pues no era lo que sabemos hoy. Sí, yo también me acuerdo cuando algún doctor sí me llegó a decir la flora intestinal o algo así. Claro. Pero bueno, ya sabemos que podemos usar microbioma. Pregunta del Cebetis 269 sobre la cochinilla y su interacción con el microbioma. Pregunta, ¿esa interacción favorece su producción industrial? Sí, seguramente sí, porque saben que muchos insectos no pueden vivir sin sus bacterias. Ajá, si se las quitan, no se desarrollan. Y lo que sí nosotros notamos es que si eliminábamos las bacterias con antibióticos, las cochinillas se infestaban de hongos. Entonces, las bacterias están produciendo compuestos que controlan la proliferación de hongos en las cochinillas. Y era impresionante, ¿eh? Una cosa impresionante. Les añadíamos antibióticos y las pobrecitas se infestaban de hongos. Me acuerdo que mamá también en algún momento que le dieron muchos antibióticos, me abrió la boca y me enseñó, mira, que tengo en la lengua, estaba infestada de hongos, de cándida. ¿Ah? Porque al hacer esta desproporción, al eliminar bacterias, pues los hongos tienden a proliferar. Sí, qué grave este problema, ¿no? Porque como me interesó mucho cuando mencionaba que el uso excesivo de los insecticidas, los plaguicidas. Yo estuve haciendo mi taller, le llaman, en los últimos semestres de la carrera de biología en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Y estaba en una área especial donde veían el daño que se causa por plaguicidas. Entonces, o sea, de por sí el daño que hacen los plaguicidas en general a un ecosistema, a la salud humana y todo eso, y ahora soy consciente de este ciclo que usted menciona de las plantas a los animales, de sus heces y que regresa a las plantas, y de los insectos que llevan las bacterias. Entonces, si se usan plaguicidas, entonces se mueren estos insectos que van cargando bacterias que son benéficas para todo el conjunto de seres que están habitando en un lugar, ¿no? Entonces, sí me parece algo muy grave y que hay que tomar en cuenta porque... Claro, pero estamos a merced de los insectos. Los insectos son nuestros grandes enemigos. Los insectos son nuestros grandes enemigos en la agricultura, por ejemplo. Y parece que con el cambio climático también muchas poblaciones de insectos se ven favorecidas, pero otras no. Pero otras no. Inclusive se empezó a hablar de una extinción masiva de insectos y que eso va a ocasionar que la diversidad de insectos baje y que se favorezcan ciertas pestes que son muy exitosas en nuestros cultivos y a las cuales es bien difícil acabarlas. Fíjense, hay una que se llama Nilaparvata lubens, que es una especie de chicharrita que se come al arroz. El arroz es de los cultivos más importantes del mundo. Es un cereal como el maíz, tampoco tiene nódulos, también interesa que fije nitrógeno. Y encontraron unos arroces resistentes a la Nilaparvata lubens. Y resulta que al poquito tiempo, la Nilaparvata lubens ya podía crecer en el arroz que era resistente. Y aparentemente la razón es la siguiente. Se asoció con una levadura. Y la levadura le da los aminoácidos que no le da el arroz resistente. Y entonces se acabó la resistencia del arroz, porque la Nilaparvata hacía sus propios aminoácidos. Y entonces podía crecer en ese arroz, gracias a la levadura, en ese arroz
que era deficiente en esos aminoácidos. Entonces, los que yo les decía, los campeones de las asociaciones con bacterias son los insectos. Y no solo la cochinilla y las termitas, sino plagas. Plagas de la agricultura también se asocian con hongos. Sí, sí, es, es interesante porque también he escuchado mucho que no se han estudiado todos los insectos que existen, ¿no? En el país, por ejemplo. O en cierta zona, no, hay muchos insectos que no se han estudiado y por lo tanto tampoco se han estudiado las bacterias que cargan y la importancia que pudieran tener en un ecosistema, ¿no? Sí, así es cierto. Sí, y también me pongo a pensar en la parte que dice de la protección que brindan algunas bacterias en el microbioma que portamos nosotros como personas, porque a veces los doctores dicen, ¿no? Que te dan infecciones por hongos porque tienes una baja en tus defensas, ¿no? En tu sistema inmune. Pero a lo mejor también no es una baja en el sistema inmune propio, a lo mejor es un microbioma dañado, ¿no? Claro, Pudiera ser. claro, claro, claro. Sí, sí, es cierto. Y sabes que hay unas cosas fascinantes en los estudios que se han hecho de microbioma humano en otros lados, otros laboratorios. Y de los que más me impresionan es que las bacterias en los intestinos de los humanos pueden determinar el destino de los medicamentos que comemos. Y de los más dramáticos es el estudio con la levodopa que se da a las personas con Parkinson. Y hay personas que no reaccionan bien a la levodopa. Mi tía que tenía Parkinson decía, es que me siento muy, muy mal cuando la tomo. Y pues hasta los doctores se molestaban con ella y todo. Y ahorita ya se entiende que las bacterias del intestino, la microbiota intestinal, puede procesar la levodopa, convertirla en dopamina de manera rápida en el intestino. Y la dopamina ya no se absorbe. Y además que no se absorbe, lo que pasa es que causa trastornos intestinales y no pasa a circulación donde debería de pasar como levodopa y en el cerebro transformarse a dopamina. Entonces, las bacterias determinan que puedas responder de manera favorable al tratamiento para Parkinson. También, por ejemplo, en nuestro intestino ya se sabe que se procesan compuestos polifenólicos que vienen de las plantas. Y si no tenemos esas bacterias, no los podemos aprovechar. Y eso le pasa también a los conejos. También no les platiqué, pero tenemos un proyecto muy, muy bonito y CONACYT me acaba de dar una beca postdoctoral para una alumna que yo también participé en su comité tutoral para seguir los estudios de la microbiota intestinal del teporingo. Teporingos son los animalitos más preciosos del mundo, son unos conejitos pequeñitos, pequeñitos, negritos, que viven en los volcanes, son endémicos de México y están en peligro de extinción. Se han hecho excursiones para buscarlos y nunca vemos ningún teporingo. Lo que sí vemos son sus heces y hemos colectado bacterias de sus heces y encontramos bacterias que degradan los pastos y también muchos polifenoles. Y resulta que estos polifenoles solo se degradan por las bacterias intestinales. Y también las tratamos de cultivar en el laboratorio. Cultivas otra cosa bien diferente que no está en los metagenomas. Y en los metagenomas los genes para la degradación de polifenoles son otra cosa. Entonces, todos animalitos como los conejitos, las cochinillas, todos necesitamos a nuestras bacterias. Y ahí vi que está Ernesto Ormeño y le mando un saludo muy especial. Él fue alumno mío del doctorado aquí en México y es de Perú, es peruano. Actualmente es profesor en la Universidad de La Molina. Y ahí veo que dice Ernesto Ormeño. Hola Ernesto, mucho gusto en saludarte.
Hola Esperanza, sí, me colé aquí, Lorena me pasó la voz. Un Aquí saludo a ti y a todo el público. un saludo, Ernesto. Hace mucho que no sé de ti. Extraño la comida peruana. Espero que pronto yo vaya o vengas para acá. Muy bien. Muy bien, doctora. No sé, Adriana, si haya preguntas por el Facebook Live de la ciencia, porque por ahí también se está transmitiendo en vivo y a ver si tenemos alguna pregunta. Sí, Antonio. Una pregunta en lo que Adriana revisa, doctora, ¿cuánto tiempo tiene este estudio sobre la interacción con el microbioma? Porque, bueno, les puedo recomendar un libro que se llama Cuentos de microbios, de Arthur Kornberg, que es un premio Nobel de Medicina. Y él escribió así como unas historias que las pensó para sus hijos, y ya en una de esas historias recuerdo que habla de la importancia del microbioma en la salud de las personas. Entonces, él lo ha de haber escrito por ahí de los años 70, pero yo pensaría que es algo muy reciente, pero pues pensando en este autor, pues seguramente ya tiene varias décadas el estudio de los microbios y sus interacciones. Y pues las bacterias de nuestro intestino, las E. coli, se han vuelto un modelo maravilloso para el estudio de la biología molecular y de la genética. Son el modelo sine qua non para estudiar bacterias. Y son bacterias intestinales y se conocen desde hace mucho, previo a la revolución del microbioma. Lo que pasó recientemente es que la capacidad de secuenciar genomas completos aumentó de una manera exponencial. Y entonces ha sido en este siglo que hemos podido descifrar la información genética completa de estos microbios que están dentro de nosotros. Y entonces eso nos cambió toda la vida porque nos dimos cuenta que lo que podemos cultivar es una fracción minúscula de lo que existe. En particular de las bacterias intestinales podemos cultivar muy pocas porque requieren condiciones muy especiales de anaerobiosis y condiciones a lo mejor muy especiales de comunidad bacteriana donde unas bacterias dan unos nutrientes y otras otras. Entonces, la revolución del microbioma es de este siglo y los conocimientos de qué cosas maravillosas hacen las bacterias por nosotros también es de este siglo. Estamos hablando de unos 20, 22 años de trabajo de microbioma, 20 años máximo. Sí, claro, no, fue la revolución de la secuenciación, ¿no? Sí, ayudó. La revolución, son los avances técnicos en secuenciación que nos han permitido avanzar de manera muy importante en el conocimiento de bacterias, no solo en nuestros intestinos, sino en la piel, en la garganta, en la vagina, en el ambiente, en ambientes extremos, en las plantas también. Ujú. Bueno, sí hay unas preguntas en Facebook, entonces, Adriana, si nos las puedes decir, por favor. Sí, Antonio, gracias. Pues antes que nada, muchas gracias, doctora, y agradecemos también a los que se conectaron a través de Facebook, del CETIS 19 desde Yucatán, CETIS 60, CBT 141, gracias a todos los que nos sintonizaron por Facebook Live. Y hay un comentario de Guillermo Arellano, dice, ¿cuál es de la unidad de Hidalgo? Y dice, ¿cuál es el mayor reto para encontrar una bacteria que fije nitrógeno en granos y utilizarlo en la agricultura? Mira, el reto no es tanto crecerla, sino el reto es que los granos mismos no son sitios favorables para la fijación de nitrógeno en grandes niveles. Por eso es que compiten mucho con otras bacterias que no son fijadoras. Los granos los hemos ido seleccionando en la agricultura para que respondan muy bien a los fertilizantes nitrogenados. Y fíjense ustedes una cosa bien interesante. Cuando se utilizan maíces altamente mejorados, prueban bacterias fijadoras de nitrógeno, los niveles de fijación son muy bajos. En cambio, con maíces criollos, variedades nativas locales, los niveles de fijación son mejores.
Entonces hemos contraseleccionado la capacidad de fijación de nitrógeno, seguramente hasta en leguminosas, fíjense, porque maíz y frijol se sembraban en asociación en México. El maíz es muy bueno chupando el nitrógeno, entonces aunque se añadiera algo de nitrógeno, se lo llevaba el maíz y el frijol fijaba nitrógeno de manera buena en las enredaderas de frijoles sobre los maíces. La agricultura moderna dijo, no, señores, vamos a separar maíz y frijol. Y vamos a hacer monocultivos de maíz y monocultivos de frijol. Y a los de frijol también hasta les vamos a añadir mucho fertilizante nitrogenado. Y ahora resulta que nuestros pobres frijoles mejorados son pésimos fijadores de nitrógeno. Ya desde hace muchos años se había visto que los trepadores, las variedades trepadoras, tenían una muy buena capacidad de fijar nitrógeno. Y recientemente hasta María Ángela Hungría publicó un artículo diciendo, ay, el frijol, tantos simbiontes y tan malo fijador. Pues sí, porque estamos probando los que son ya contraseleccionados para fijación de nitrógeno por la agricultura. Algo que se puede hacer para seleccionar buena fijación de nitrógeno es bajarle los niveles de fijación de nitrógeno a las plantas, de fijación de nitrógeno, perdón, no, de fertilizantes a las plantas. Y tratarlas de crecer con menos fertilizantes químicos, favorecer la fijación biológica de nitrógeno. Hace algunos años también con Ernesto Armeño escribimos un capítulo que nos invitaron a escribir en el libro de los procariontes, que es una como especie como de enciclopedia muy valiosa de bacterias, y dijimos algo que está en peligro de extinción con nuestros niveles enormes de fertilizantes químicos en el ambiente, son los fijadores de nitrógeno, porque no tienen ventajas. Si el ambiente lo saturamos de nitrógeno, pues los fijadores de nitrógeno no tienen ninguna ventaja. Entonces, no solamente están en peligro de extinción los insectos con los insecticidas, sino los fijadores de nitrógeno con las toneladas, megatoneladas de teratoneladas, no sé cuánto es de fertilizante nitrogenado que se arroja al ambiente cada año, todo el tiempo. Ok, doctora, muchas gracias. Erwin Jaime Novelo dice, tema muy interesante, saber que convivimos con bacterias y que son parte muy importante de nuestras vidas, y por ello pregunta, cuando hablamos de prebióticos en el yogur, ¿estamos ingiriendo bacterias amigables? Sí, en general sí, aunque una vez leí un artículo que decía que un yogur que tenía una bacteria que se había podrido había causado enfermedades. Es como excepcional. Y sí se hace un control bueno, porque las bacterias, a pesar de que puedan ser amigables, como decimos, pueden tener guardaditos en sus genomas genes para producción de toxinas, genes para beta-glucuronidasas que no son tan buenas en el intestino porque liberan ciertos compuestos. Entonces, sí, en general son benéficas si las comemos. Y también no se establecen adecuadamente. Tenemos que estar consumiendo probióticos todo el tiempo, porque nuestra comunidad bacteriana es muy, muy, muy abundante. Entonces llega una bacterita extranjera y no la dejan proliferar. Está muy poquito tiempo y rápidamente vuelve a crecer toda la población que ya teníamos. Entonces les da mucho trabajo establecerse a los probióticos. Pero en general hay hasta reglas de qué características tienen que tener las bacterias de los probióticos. Sí, justo, y como comentaba, hay probióticos para todo. En el caso de la ginecología, pues también sí existen. Exacto, hay alternativas para no usar medicamentos y usar bacterias. Y ya están disponibles comercialmente. Así es, doctora. Pues muchísimas gracias. Por Facebook es todo. Obviamente muchos comentarios de agradecimiento y de que fue una charla muy, muy rica y muy excelente. Pues muchas gracias y qué gusto que están aquí y qué gusto ver a todos. Doctora, una última pregunta de aquí de Zoom. Dice Gabriel Moreno de CETI 106, dice, ¿hay estudios sobre la influencia de las bacterias del estómago o bueno, de los intestinos a nivel emocional? Sí. Y eso es lo que más nos está impresionando, que
que algunos neurotransmisores se pueden producir intestinalmente. Por ejemplo, la serotonina. La mayor parte de la serotonina que circula en nuestro cuerpo se produce en el intestino por bacterias intestinales. Y la serotonina juega un papel importantísimo en la regulación de las emociones. Entonces, hay personas que están desarrollando lo que le llaman ahora psicobióticos, que van a ser bacterias que nos cambien nuestro estado de ánimo. Que tú tomas tu probiótico y te pones muy contenta. Wow. Sí. Sí, esto es una, por eso es que se le llama la revolución del microbioma, porque está avanzando a pasos agigantados y además ofrece salud. Eso es muy importante. Nosotros podemos ser más sanos si tenemos nuestras bacterias que sean más amigables con nosotros. Sí, y bueno, y hablando de salud, pregunta Fernanda Jasso de CCH Azcapotzalco, ¿en qué alimentos se encuentran probióticos? ¿Qué alimentos podemos comer para cuidar nuestro microbioma? Sí, hay en lechuga, hay en tomates, hay en pepinillos, hay en muchos, pero ahí el problema grave es que no tenemos control. Que pueden traer bacterias benéficas, pero también hemos leído en la literatura, en las noticias inclusive, que ha habido brotes, por ejemplo, recientemente encontraron que las cebollas de México que vendían en Estados Unidos llevaban salmonela. Y entonces, pues crearon brotes de salmonela. Y eran de México, y eran amarillitas, y hasta en 30 estados de Estados Unidos se difundieron. Entonces, las plantas pueden llevar bacterias patógenas como endófitos. Por ejemplo, Salmonella es un magnífico colonizador de plantas y es una bacteria entérica. Entonces, entendemos perfecto por el ciclo endofítico entérico, que finalmente pueden terminar patógenos de las heces dentro de las plantas. Y eso pasa. Y también por eso se recomienda pues no regar las lechugas con aguas negras, que se hacía mucho en México. Sí, claro. Pues ahí estaría bueno entonces hacer esto de la agricultura urbana y tener tu huertito controlado. Entonces, una investigadora en Israel propuso una patente para que se produzcan lechugas y otras cosas que comemos crudas con probióticos y que ya las plantas lleven los probióticos buenos para los humanos. Y es una idea muy buena. Wow. Es una idea muy, muy buena. Sí. Sí, claro, también. Y también supongo que va a haber algún desarrollo también de que en lugar de que se usen fertilizantes para que las plantas crezcan mejor, ya también se empiece a usar bacterias. Claro. Sí, ese es nuestro sueño, que en realidad los inoculantes para plantas, al mismo tiempo que promueven el crecimiento de las plantas, promuevan la salud humana. Imagínate, estamos matando 2 pájaros de un tiro. Sí, claro. Pues muchas gracias, doctora. Por medio de Zoom y de Facebook, parece que ya son todas las preguntas. Y pues no sé si Mayra o Laura, si está por ahí, puedan decir algunas palabras o quieran comentar algo más. Yo solo quiero comentar que ha sido realmente una charla fabulosa, y sobre todo con tanta pasión de la doctora Esperanza. ¿Sabes que eso me dicen mis alumnos de la pasión? También. Muy bien, pues muchas gracias y me despido. Un gusto. Muchas gracias, Un doctora. gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias a Hasta todos los luego, muchas asistentes. gracias. Hasta luego.